nutriente para la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura del libro de los Números, capítulo 11, versículos 25 al 29. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: «Señor mío, prohíbeselo». Pero Moisés le respondió: «¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta, y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Así, del gran pecado tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Segunda lectura de la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos. Enmohecidos están oro y plata, y ese moho será prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 43.
versículo 45 y versículos 47 al 48. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: «Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos». Pero Jesús respondió: «No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más bien te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en las lecturas de hoy les invito a reflexionar sobre el sentido de la comunión, el sentido de ser iglesia. Así como el Espíritu Santo se manifiesta en quien quiere, cuando quiere y como quiere, asimismo debemos estar abiertos a la experiencia de ese Dios que sigue suscitando carismas, que sigue llamando y capacitando en diferentes tiempos y épocas para responder a diferentes necesidades en la medida del cambio de los tiempos. Vemos en el Evangelio de hoy a Juan que, primero que todo, ha visto a una persona. Aquí viene la primera pregunta. ¿Qué es lo que ha visto Juan? Vio una persona que hacía el bien, que expulsaba a los demonios, demonio el que divide, expulsaba a los demonios en el nombre de Jesús. Juan vio algo bueno. Juan vio que una persona, un desconocido, estaba utilizando el nombre de Jesús y con esa autoridad expulsaba al demonio. Conclusión, Juan estaba mirando una obra buena. Juan estaba mirando una acción coherente con lo que él profesaba, coherente con su comunidad, coherente con la iglesia. Pero, ¿por qué lleva a Juan esta situación al punto de decirle a Jesús: vimos esta realidad, pero se lo prohibimos? ¿Serán celos? ¿Serán envidias? ¿Serán actitudes de soberbia? ¿Egoísmos? De fondo, a pesar de que Juan reconoce que el demonio era expulsado en el nombre de Jesús, no se quedó resaltando el nombre de Jesús, sino que se quedó con la persona que hacía estas acciones. Y podríamos decir que Juan, con su actitud, no estaba aportando en la expulsión del demonio dentro de la iglesia, sino que estaba incluso defendiendo al mal, defendiendo las actitudes demoníacas. ¿En qué sentido? Y esto suena quizás un poco terrible, un poco oscuro, pero muchas veces cuando pretendemos imponer nuestros criterios, a pesar de que el otro o la otra esté haciendo el bien, se esté dejando llevar por esa acción de Cristo, a tal punto que el que está haciendo el bien emana esa acción viva del Señor, no hay que retener, hay que dejar, porque el Espíritu Santo de Dios nos sorprende y actúa en el momento que Él quiere, incluso muchas veces nos desinstala de nuestros propios criterios. Actitudes meramente demoníacas pueden ser las de las envidias, los celos enfermizos, la soberbia, las indiferencias, el desamor, soledad sin Dios, los muros que dividen, los guetos. Y es por eso que la iglesia, desde el primer momento que ha sido fundada, ha estado abierta para los pecadores, para los no pecadores, para todo el mundo. Está abierta para que se acoja la misericordia y el perdón del Señor
y se invite a asumir un estilo de vida diferente concorde a los mandamientos del Señor. Se atrae, las puertas están abiertas, se atrae al pecador para que el pecador se deje transformar por la misericordia de Dios y transformado contribuya a la evangelización. No era un gueto, no era un grupo específico. A pesar de que Juan era uno de los apóstoles del Señor, no debía tener estas actitudes. Por eso Jesús mismo le dice que nadie puede hacer el mal, nadie puede hablar mal de Jesús cuando las acciones que hace están hechas en nombre de Él. Y hechas en nombre de Él dan fruto, porque Juan se dio cuenta que verdaderamente el demonio salía en el nombre de Jesús. A veces pretendemos en nuestras experiencias eclesiales, en nuestras experiencias parroquiales, en nuestros movimientos espirituales, en diferentes grupos parroquiales, apoderarnos de todo, creernos dueños y señores de todo, imponernos entre nosotros mismos cargas que ni siquiera podemos cargar y otros tampoco pueden, cerrándonos al amor y a la misericordia. A veces nos cerramos tanto y nos creemos exclusivos, los elegidos de Dios únicamente y los demás son unos pecadores. Esas actitudes no son de Dios, esas actitudes son demoníacas. Por eso hay que ponerle mucha atención. Y ahí entramos a la parte final del Evangelio de hoy cuando se nos dice: todo aquello que te sea ocasión de pecado, córtalo. Lo que hay que cortar es aquello que está dentro de nosotros que despierta esas actitudes demoníacas. Divisiones, envidias, celos, egoísmos, soberbias, indiferencias, desamor. Esas cosas hay que quitarlas para dejar que la comunión de iglesia, de parroquia, de ministerio, de grupo fluya, porque el mismo Señor ha dado la vida no solo por mí, sino por muchos que están y que ni siquiera conocemos. Recordemos que Juan hablaba de un extraño, de una persona que ni siquiera él conocía. No retengamos absolutamente nada. Si tenemos alguna responsabilidad dentro de la misma iglesia o dentro de nuestros ambientes familiares o laborales, hagamos todo lo posible desde la inspiración de Dios y el discernimiento oportuno para que aquellos que están recibiendo una gracia, una bendición del Señor, aquellos que tienen algún carisma específico, algún talento específico, no sean opacados, sino que contribuyan a la comunión, al amor del grupo, a la unidad de la iglesia, porque recordemos que el cuerpo místico de Jesucristo, la iglesia, tiene diferentes miembros y ninguno de esos miembros tiene las mismas capacidades del otro. Cada uno tiene una función específica, pero debe haber la madurez en el amor y en el seguimiento de Cristo a tal punto que podamos realzar la acción de Dios en aquellos que ni siquiera conocemos. Reconocer la acción de Dios en aquel que quizás no es muy notorio, en aquel que Dios ha rescatado, en aquel que se siente impulsado a aportarle algo a la iglesia, a la familia, al trabajo, al grupo parroquial, al ministerio, etc. Entonces, cortemos con todas aquellas cosas que nos hacen alejarnos de Dios, alejarnos de nuestros hermanos y enredarnos en las garras, podríamos decirlo de esta manera significativa, en las garras del mal. Recordemos que el pecado nos aparta de Dios. Dios no se aparta de nosotros. Nosotros automáticamente le estamos diciendo con el pecado a Dios que no lo necesitamos, que no queremos de su gracia, que no queremos pureza, que no queremos inocencia, que no queremos gracia. Trabajemos todos los días en cortar aquellas cosas que no nos identifican como verdaderos discípulos del Señor. Recordemos que Jesús, cuando murió en la cruz, murió con los brazos extendidos, abiertos. Y esos brazos abiertos y extendidos nos recuerdan que Él ha dado la vida por todos y quiere salvar y recuperar y unir a todos. Cada persona, cada alma tiene el valor de la sangre de Cristo. Y hay que hacer todo lo que está a nuestro alcance para atraerla, para salvarla, para darle amor y misericordia y para que esa alma se convierta también en un evangelizador dentro de la misma iglesia. Oremos
por nuestros hermanos que profesan su fe cristiana desde otras formas, desde otro estilo. Oremos por aquellos que ni siquiera conocen el mensaje de Cristo, para que Dios siga teniendo misericordia y podamos ir sumando almas a este redil, a este rebaño del Señor. Que no seamos ocasión de división, que no seamos ocasión para que otros se alejen, que no seamos ocasión de rivalidades y de envidias dentro de la misma iglesia. Oremos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, creo, espero, confío en ti. Ayúdame a oír tu palabra y a vivirla. Señor, único Dios y único Señor, lléname de ti. Crea en mí un nuevo corazón. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por unirte a esta evangelización. Te invitamos a suscribirte al canal, compartir estos contenidos y a unirte al grupo de WhatsApp, link en la descripción del video.